En la primera lectura de este día leemos unos versículos del capítulo 6 del profeta Isaías, que es la vocación de Isaías. A partir de esa visión tan impactante que Isaías tiene, la vocación profética, el llamado que Dios hace al profeta para que cumpla la misión que el Señor le encomienda. Isaías ve el templo de Dios, un trono elevado y excelso, y escucha: dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y el profeta ante esa visión se siente perdido, se siente morir, se siente aniquilado. La visión de Dios es tan impactante que la criatura parece no poder subsistir. Pero dice el profeta que es un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo ha visto al Señor de los ejércitos. Se reconoce, y es lo que también nosotros debemos hacer siempre, nuestra indignidad para ser llamados por Dios. Por eso uno de los serafines nos dice en esta lectura: va hacia el profeta y purifica su boca, purifica sus labios. Porque ahora tiene el profeta la misión de anunciar la palabra de Dios que le llega. Y por eso esta pregunta: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. También acá hay un plural sorprendente: ¿quién irá por nosotros? Como una alusión, como una indicación, un indicio, una referencia de la Santísima Trinidad. Y entonces el profeta, así purificado, responde: aquí estoy, envíame. Que es nuestra respuesta también. El pecado a veces nos puede provocar esa inactividad espiritual, esa mudez espiritual. Pensar que como somos pecadores, entonces no podemos de ninguna manera dar testimonio. Y ciertamente que por nosotros mismos no es posible. Esto queda muy claro en la revelación bíblica ya. Pero Dios ha purificado nuestros labios, ha purificado nuestro corazón, particularmente el día de nuestro bautismo. Y renueva esa purificación una y otra vez. ¿Para qué? Para enviarnos. Y ese envío es el testimonio cristiano cotidiano, no solo en situaciones extraordinarias, en lejanas misiones, en grandes dificultades, sino lo cotidiano, lo de todos los días. Es la condición profética del cristiano. Por eso las vocaciones proféticas que aparecen en la Escritura son tan importantes. No solamente por la autenticidad del profeta y la fuerza de lo que él va a pronunciar, que es la palabra de Dios, sino porque esto nos alcanza a nosotros, que por ser hijos de Dios, sacerdote, profeta y rey, como se dice en el rito de la administración del bautismo. Profeta que no es, como a veces se entiende, exclusivamente alguien que ve el futuro, sino el que habla en nombre de otro. Y nosotros hablamos en nombre de Dios, no en el mismo sentido, por supuesto, que los profetas bíblicos, sino en un sentido que tiene que ver, como les decía, con nuestro testimonio cristiano, no solo lo que decimos, sino el modo de vivir, el modo de obrar, en todo momento, en toda circunstancia. Hemos sido purificados y hemos sido enviados en nombre de Dios, para que nuestra vida sea una transparencia de la vida divina en el mundo. Y por eso esta visión que Isaías tiene, tan impactante, tan impresionante, lo habilita por la misericordia de Dios a dar ese testimonio en medio de un pueblo, como el propio profeta aquí lo reconoce, un pueblo de labios impuros, que es un modo de decir un pueblo de corazón impuro, de corazón duro. Recordemos también muchas veces en la Escritura esta palabra, esta impureza, significa el obstáculo para el vínculo con Dios. Los labios impuros, el corazón impuro. También en el Evangelio, cuando nos habla de ese demonio impuro, significa el que pone obstáculos fundamentalmente. Después los obstáculos pueden ser de muchas índoles.
pero el que se resiste a la presencia de Dios. Y en diverso grado, por supuesto, o simplemente signo del hombre pecador, porque el hombre pecador, en mayor o en menor medida, siempre está obstaculizando la presencia de Dios, en mayor o en menor medida. El profeta fue purificado para ser enviado. Nosotros por el bautismo fuimos purificados del pecado y en ese mismo momento también enviados para dar testimonio. En el Salmo que leemos, Salmo 92, este salmo donde se aclama la reyesía de Dios, la majestad de Dios. Reina el Señor revestido de majestad, ceñido de poder, el mundo firmemente establecido, el trono firme, la existencia eterna. Nos hace mirar esta parte del Salmo que leemos, nos hace mirar la majestad de Dios. Por eso es similar la perspectiva a lo que leemos en la primera lectura. Y la mirada del cristiano fundamentalmente es esa, mirar a Dios y ver las cosas del mundo desde la mirada de Dios, extasiarnos en la majestad de Dios. Esto es la profundidad del amor a Dios. Aquí está el tema del temor de Dios, por supuesto, tanto en Isaías como en otras partes de la Sagrada Escritura, que no es el miedo, sino que es la reverencia y que muchas veces es otra manera de expresar el amor, que teme ofender al amado, porque está pendiente del amado. El Salmo nos invita a elevar la mirada también, en este sentido. Y elevar la mirada hacia un Dios todopoderoso y hacia un Dios, por eso mismo, misericordioso. Un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos ama, con todas las consecuencias que puede tener el amor divino en el corazón del hombre. Por eso en el Evangelio, San Mateo, en el capítulo 10, que leemos también en este día, nos habla de esto. Ciertamente que el enviado en el mundo va a sufrir persecuciones, porque es un mundo que se opone a Dios, un mundo que trata de expulsar a Dios de las sociedades, de las leyes, de las costumbres, de las familias, del corazón de cada uno de nosotros. Son persecuciones a veces más violentas, más evidentes, más claras, y a veces no tanto. Esas persecuciones cotidianas, en cosas pequeñas que de a poco nuestro enemigo, el demonio, quiere apartarnos de Dios, quitarnos la vitalidad, quitarnos las fuerzas, quitarnos las esperanzas. Y Jesucristo en el Evangelio nos habla de esto. Dice, ¿acaso esta comparación tan preciosa que hace? ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Como diciendo, poco y nada. Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. En Jesucristo va a caer en tierra. El grano de trigo que cae en tierra y muere, y al morir da fruto. Por eso también está esta imagen, no solamente la protección de Dios a nosotros en nuestra misión en este mundo para no desfallecer en el testimonio, sino también el dolor, el sufrimiento y hasta la muerte que eso implica, es fructífero a los ojos de Dios. No teman, esta gran expresión profundamente bíblica, ya en el Antiguo Testamento, fórmula de asistencia. No temas. Por nosotros mismos no podemos cumplir con esta misión, pero por la obra de Dios sí. Y por eso este rasgo tan consolador que nos dice en estas palabras, en estas líneas finales, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Este compromiso que nosotros tenemos, porque también dice el que reniegue, el que no quiera dar testimonio, el que cierre su corazón a Dios, también se está excluyendo de esa salvación. Yo renegaré ante mi Padre de aquel que reniegue de mí ante los hombres. ¿No? La importancia que tiene el testimonio cristiano, pero sobre todo fundado en el amor, fundado en la esperanza que tenemos en la patria celestial. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esta gracia, estar siempre centrados en Dios, purificados por su misericordia, dando testimonio con nuestra vida cristiana y anhelando profundamente
alcanzar la vida eterna. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.